Yo soy Francisco Batán, él es mi tocayo Francisco Molinari. Los dos formamos parte de una empresa que se llama AutoScrapping. AutoScrapping es una agencia de web scrapping y de automatización, donde también hacemos consultoría de data engineer, ciencia de datos y demás. Particularmente la mayoría de los miembros somos de Santiago del Estero, ya tenemos 7 años de vida, básicamente. La mayoría de nuestros clientes están en el exterior. Y bueno, en este mundo de los datos que hemos comenzado allá hace 7 años, hoy nos toca muchos más desafíos, mucho más diferentes, digamos, y evolutivos, ¿no? ¿Qué nos diferencia del resto, no? Por un lado, lo que es el capital humano que tenemos, por otro lado, el pensamiento fuera de la caja, por ahí para solucionar problemáticas muy puntuales con lo cual nos llegan, que no solamente web scrapping, que paréntesis para los que no conocen que web scrapping es la extracción automatizada de datos web. Pero bueno, en nuestro equipo básicamente estamos procesando millones y millones de datos por mes, y esto no es solamente que los procesamos como para tener una métrica, sino que realmente nuestros clientes están sacando fruto de eso. Aparte tenemos una unidad de negocio que se llama Data Factory, donde entregamos datos a medida para que estos clientes tomen decisiones en función de eso. Y aparte tenemos otra unidad que se llama Data Squad, en donde lo que hacemos es propiciamos especialistas de datos a clientes que los requieren por un tiempo determinado, ¿no? Aparte también estamos con una red de partners, en este caso estamos con el partner número 1 de datos, que es RaiData, una empresa israelí que le ha ganado juicios a Meta y a X con respecto a la legalidad de web scrapping, así que eso la verdad que nos respalda bastante. Pero bueno, no solamente entregamos datos y nos desentendemos, sino que también buscamos las maneras de que el cliente construya o que use eso que construimos nosotros, que básicamente son los cimientos para una toma de decisión enriquecido con esos datos. Bien, ¿cuál es la problemática que vamos a plantear aquí? Tiene que ver con armar un data lake para que le ayude a un estado, digamos, a brindar mejores servicios de datos o mejores aplicaciones a los ciudadanos, ¿no? Hace un tiempo, de hecho uno de los primeros proyectos que hemos tomado ha sido sacar información de todo el registro de propiedades de Panamá, que se llama Registro Público de Catastro. Panamá tiene la política de tener datos abiertos, por lo tanto uno busca una propiedad, por ejemplo, en la página de internet con un folio y te sale toda la historia de quién ha comprado la propiedad antes, quién la tiene ahora, todas las transacciones y demás, ¿no? Pero bueno, no es solamente suficiente tener esta política de datos abiertos, sino que también tienes que tener un control sobre qué tiene esa base de datos, ¿no? Y esto es una problemática muy particular, digamos, en donde una persona, en este caso, bueno, lo hemos puesto Juana García, pero aquí mi compañero lo va a hablar después con Leodán, un muy buen ejemplo. La particular, digamos, de que esa persona en realidad, para cada entidad, para cada organismo, es una persona diferente. O sea, no es unívoca, digamos. Por lo tanto, esta Juana García, en este caso, bueno, es una persona santiagueña, además, en ANSES y RENAPER va a tener una información que en teoría se están cruzando. O sea, en teoría debería haber una validación, pero bueno, de vez en cuando, si alguien tiene mi Argentina, te puede aparecer un hijo que no es tuyo. Pasa, lo hemos visto. Salud pública provincial también. Muchas veces uno no tiene, no hay historias clínicas, etc. Por lo tanto, ahí también son otra persona. En el padrón de desarrollo social, en vez de poner Juana Mariel García, de Juana M. García, o capaz que en ese caso la persona que estaba dando de alta Juana García tenía primer nombre Juana, segundo nombre Mariel y primer apellido García. Y después vas a otra institución, digamos, y tiene nombre completo Juana Mariel García o Juana M. García, porque justo a la persona se le ha no ha querido tipar todo. Entonces, bueno, y así con N entidades, organismos. Esto puede ser público o privado, da lo mismo, igual hay esta problemática en todos lados. Esa problemática en función tiene un nombre, se llama Entity Resolution, que de hecho esta base de datos, por ejemplo, de Panamá la tiene, que vos puedes, o sea, uno cuando va a un organismo dice, no, la base de datos está a cargo del equipo de TI o de infra y ellos se encargan de todo. Y la realidad que no, que ellos se encargan de que eso funcione nada más, pero no están constantemente. Y bueno, y también obviamente de validar los formularios de entrada para que la información esté bien almacenada y demás, pero el que tipea es un usuario final y es un humano y se equivoca como todos los humanos obviamente, y bueno, puede tipear mal.
Entonces, eso se lo conoce como Entity Resolution, que es justamente la incapacidad de un sistema de datos para reconocer que distintos registros corresponden a la misma entidad real. Y eso es típico, como por ejemplo dices, bueno, voy a poner el DNI es la clave unívoca para un registro. Y la verdad que no, el DNI no es unívoco. De hecho, hay personas que tienen el mismo DNI, que eso también es otra cosa, se llama homónimos, digamos. Y bueno, para solventar esta problemática, primero me gustaría explicar un poco sobre qué son los datos para la empresa, ¿no? Uno por ahí dice, bueno, los datos, no, esto es oro. Mi empresa, este archivo de transacciones de ventas que he tenido hace 5 años, oro. Y la verdad y es un activo, dicen todo, ¿no? Mi activo son los datos. Bueno, pero en tu estado contable figura eso. Y la verdad que no, porque son intangibles. A su vez, esos datos, si no tienes contexto, no te sirven de nada. El mismo dato, para diferentes casos de uso, para diferentes contextos, sirven de manera diferente. Entonces, hay una problemática que se llama, bueno, hay una problemática que es el Entity Resolution, que en realidad se resuelve entendiendo un poco lo que es el concepto de gobierno de datos. Y por ahí uno piensa que el concepto de gobierno de datos es justamente una persona con traje, digamos, que está gobernando las bases de datos. Y la verdad que no. Es un conjunto de reglas en donde cada organismo tiene que establecer para reconocer de que, por ejemplo, un cliente activo es un cliente que pasa desde prospección a calificado, de calificado a venta realizada, factura cobrada. Entonces, todo ese proceso se llama, o sea, todo eso, digamos, es una de las patas del gobierno de datos, de la gobernanza de datos, ¿no? Bien, y ahí, bueno, esto es un poco de lo que decíamos de que no es problema del equipo de TI, o sea, no tiene la culpa el equipo de TI, digamos, de que los datos estén mal guardados. En realidad, la culpa son múltiples factores, sistemas legacy en las entidades, sistemas enlatados que han sido parchados, que es muy típico, digamos, que se compren sistemas enlatados millonarios y que después el mantenimiento lo haga gente de TI. No hay una capa de conciliación, o sea, imagínense si ni siquiera dentro de un organismo de una empresa hay conciliaciones entre departamentos, menos lo va a haber entre organismos. Y así cuando vas escalando la pirámide, muchísimo menos. Y ya después existen los casos muy puntuales que sí lo hemos visto también, de que la planilla de Doña Rosa es la que tiene los datos exactos para que se pague a tales proveedores. Si ella falta o no está el día de mañana, se pierde eso, hay que volver a hacer toda esa planilla y demás, y eso no está documentado en ningún lado. Que bueno, que eso es lo más crítico, obviamente. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Francisco, igual que mi compañero. Y bueno, les voy a empezar aquí mi compañero ha empezado a plantear el problema y yo voy a empezar a ir viendo cómo lo podemos solucionar y cómo lo podemos arreglar. En primera instancia planteamos una capa técnica, que en este caso sería la construcción de un data lake. Pero en este caso, ¿qué es un data lake? Un data lake es un repositorio central de almacenamiento de datos que, a diferencia de los otros repositorios, no solamente puede guardar datos estructurados, sino también puede guardar datos semiestructurados y desestructurados y no estructurados. El caso de un ejemplo de datos estructurados son las tablas Excel, los bases de datos MySQL. Bueno, los datos no estructurados son las imágenes, los videos, etcétera, etcétera, incluido los datos de sensores. Este data lake, a diferencia de las otras bases de datos, por ejemplo los data mart o los data warehouse, puede recibir esta variedad, tiene esta flexibilidad y bueno, su nombre lo indica como un lago y se lo puede dar la analogía con lo que respecta al agua embotellada. El agua embotellada sería un data mart, un data warehouse, donde está etiquetado, está con código de barra, está todo marcado, pero para una cierta función que en este caso sería la ingesta de los seres humanos. Bueno, un data lake, uno deja los datos en bruto, o sea, los datos crudos, pero eso no significa que no tenga un objetivo en una organización. Justamente lo que tiene que ver con la organización de todos esos datos en crudo hace referencia a esta gobernanza de datos y a estas reglas que le vamos a marcar a ese almacenamiento masivo de datos. Ahí voy a meter el pie un poco. Cuando uno habla de data lake, hay que tener en cuenta, digamos, de que no se almacenan los datos en crudo explícitamente, sino que se hacen almacenamientos relativos de los accesos a esa base de datos. Por lo tanto, no hay que migrar nada. Y tiene otras múltiples ventajas también con respecto a lo que es un data warehouse, por ejemplo, de que es el típico caso de que cuando vos tienes
muchos datos, no sabes qué hacer, bueno, mandarlos a un data lake por lo menos para tenerlos indexados. Obviamente que teniendo en cuenta de que es un pasivo que está en pérdida porque estás almacenando algo que no lo estás usando ahora. Pero uno también pasa de que en la experiencia, digamos, hasta el mismo empresario o el gerente o el secretario, lo que sea, no sabe qué hacer con esos datos todavía. Pero en el día de mañana, como a todo el que programa de una vez le pasa cuando está durmiendo, se está bañando o está haciendo algo, se le prende la lamparita y dice, che, estos datos los puedo usar para responder esta pregunta que me va a hacer diferenciar a mí. Bueno, los datos ya están indexados en un data lake, ¿no? Bueno, las diferentes tecnologías que podemos utilizar para la construcción de este data lake, según los tipos de proveedores, puede ser Amazon Web Service con el S3, Azure o Google Cloud. Bueno, las ventajas, como había dicho mi compañero, el tema de las migraciones, tenemos los datos indexados y bueno, no es un proyecto que a comparación de las bases de datos con Data Warehouse no requiere millones en ese proyecto. Con respecto a lo que hablamos sobre qué regla del juego tomar en ese Data Lake, tenemos una capa de gobernanza y ahí es donde entra este framework o marco de trabajo DAMA, de DAMA Internacional, DAMA DMBOK, en donde nos da las instrucciones de cómo trabajar y cómo tratar con los datos. Hay un paralelismo muy bueno con los marcos de proyectos, donde se toman todos los proyectos a partir de ciertas estructuras. Bueno, aquí DAMA da un marco de trabajo que ayuda a la buena calidad de los datos. Esta sería nuestra segunda capa, que estaría por encima de nuestro Data Lake, para de ese modo poder implementar soluciones a partir de aplicaciones, a partir de Business Intelligence, a partir de inteligencia artificial, todo lo que requiera datos para su funcionamiento. Ahí me voy a detener yo porque esta pirámide es muy importante. En realidad, las necesidades y los requerimientos generalmente vienen por esto, ¿no? Hacerme un chatbot inteligente ciudadano, en donde el chatbot milagrosamente va a agarrar y te va a responder cuánta deuda tienes en renta, qué propiedades tienes, cuál es tu historia clínica, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas aplicaciones en realidad que uno piensa, así sean IA o no, muchas veces necesitan cruzar información y esa información justamente no está estudiada, ni siquiera está controlada. Entonces, aquí un poco, digamos, es tan importante saber, digamos, de que si no se tiene esta parte, nunca se va a poder llegar a esto, y si no se tiene esta parte, esto va a ser cualquier cosa. O sea, sinceramente, ¿por qué? Porque aquí tenemos datos generalmente que son sensibles, que según la ley de protección de datos personales, ciertas personas no pueden tener acceso. Entonces, siempre es necesario esto, así sea mínimo, digamos, ¿no? Pero siempre los requerimientos en este punto vienen por las aplicaciones que se quieren hacer. Pero realmente todo esto se desconoce de que es necesario. A ver, se desconoce en la gran mayoría de las veces. Casi lo que se sabe, sí, necesitamos una base de datos, sí, necesitamos ser relacional, sí, necesitamos que existan procesos, pero cuando empiezas a hilar después fino, no es necesario tampoco de que tengas una base de datos ultra relacional, cumpliendo, no sé, las 3 formas normales, no es necesario tampoco de que, no sé, migrar todo a cierto SGBD o sistema gestor de base de datos. No es necesario todo eso, ¿no? Porque si no sería imposible llevar a cabo un chatbot inteligente, por ejemplo. En la teoría y la práctica, como dice. Bueno, respecto a esta capa organizacional, tenemos este marco DAMA que antes habíamos nombrado y tiene la analogía con una rueda en el que tiene 11 áreas y lo central para que esa rueda gire es el gobierno de datos. Aquí tenemos varios ejemplos en lo que respecta a la seguridad, a los metadatos, a la arquitectura que vamos a utilizar. Todas esas aristas, todos esos rayos de esta rueda se interrelacionan para poder trabajar con datos de calidad que nos ayuden a poder llevar a cabo los modelos que antes mencionó Fran y bueno, y poder tener unas buenas prácticas que no solo tienen que ver con lo tecnológico, sino también con una cultura organizacional que ayude a obtener, digamos, unos datos de calidad al respecto. O sea, básicamente, si el Data Lake es un lake, justamente, esto sería una empresa de recursos hídricos, ¿no? Sí. Básicamente, que nos controla todo. Bueno, aquí parte de los rayos que hacían en la parte de DAMA, con respecto a la seguridad, si damos el ejemplo del lago, no es lo mismo el acceso que puedes llegar a tener, los permisos, las anonimizaciones para las personas, son muchas aristas. Bueno, vamos a los bifes, digamos. ¿Cómo se haría para implementar esto en 90 días? Y me hago un disclaimer aquí de que, como en química se dice, condiciones normales de presión y temperatura, emplear algo, digamos, en 90 días sí es complejo, más que nada cuando se trabaja con estado, más que nada porque el principal riesgo es justamente la otra parte de que tiene que colaborar justamente a muchas cuestiones, ¿no?
Pero lo primero, digamos, en la etapa 1, que es la etapa de diagnóstico, lo primero que se hace es setear o configurar o nombrar, por ejemplo, un interlocutor de la otra parte, que no necesariamente tiene que ser un jefe de datos o de TI, sino que sea alguien que conozca ese organismo, digamos, y que conozca los procesos, porque como que ese va a ser nuestro primer aliado, digamos, ¿no? Después que se hace un inventario de todas las bases de datos, archivos y demás que hay. Se detectan los casos de usos críticos por los cuales se quiere hacer esto, que generalmente tiene que ver con esta aplicación que se quiere desarrollar. Y se establece una madurez con respecto a los 11 rayos que se veían ahí en la rueda de Dama, ¿no? En un nivel de 5 etapas, ¿cuáles son los niveles de madurez que se establecen? La segunda fase, bueno, obviamente se retroalimenta con la primera. La segunda fase, lo que se intenta hacer ya es migrar toda la nube, por lo menos al base de datos con las bases de datos que ya se tienen en inventario. Se intenta mejorar la madurez de 2 o 3 aristas o verticales, y sí se empieza a construir un prototipo funcional de ese caso de uso. Y bueno, ya día 3 para arriba obviamente se vuelve a retroalimentar todo, ya se empieza a hablar con otras instituciones, otros departamentos y demás, se sigue gestionando más el tema de gobernanza, ya no solamente para esa aplicación, sino para futuras aplicaciones, y eso en teoría funcionaría en 90 días. La verdad que es imposible hacerlo, no, tengo que ser sincero, digamos, pero si ese diagnóstico sí se puede hacer en 30 días si uno tiene mucha ayuda del otro lado, ¿no? Pero bueno, hay que entender los tiempos, de que los tiempos de la empresa que lleva a cabo esto no son los mismos que los tiempos del organismo, los incentivos tampoco son los mismos, entonces siempre tiene demora 2 veces más. Bueno, ahí Juana ya deja de ser 7 registros diferentes y es uno solo. La verdad que sí, vos puedes con una buena configuración del Data Lake, más habiendo resuelto internamente ya problemáticas de Entity Resolution, uno puede realmente tirar una consulta y decir, bueno, Juana M. García es madre soltera, va a la escuela, su hijo va a la escuela tanto, ha ido al hospital tanto y demás. Listo. Vamos a las preguntas directamente, creo que hemos terminado ya. Nada, estos son para aplicaciones que se pueden hacer, se pueden hacer miles de aplicaciones por encima de esto. Clave la parte técnica de cimientos de Data Lake, la segunda parte de gobernanza, y después quieren hacer cuántas aplicaciones quieren. Y también lo más importante, bueno, ya algoritmos de IA, de Machine Learning, y también los informes de BI que se pueden establecer. También, o sea, no solamente son aplicaciones procedurales, sino que también se puede hacer cosas de BI. Vamos a las preguntas así. ¿Alguien tiene preguntas? Partimos de eso. Ahí te pide el micrófono. ¿Me pongo de pie? Ese salto de tener 7 entidades que a priori no tienen relación, transformarlas en una, ¿no? Que tenemos que es lo deseable, porque cuando vas a hacer una pregunta tenemos que entender que siempre estamos hablando de esa entidad. ¿Cómo es el proceso? Rápidamente, ¿no? ¿Cómo es el proceso? ¿Cuán manual es el proceso para establecer esta clave primaria, que es la que identifique y asocie las 7 entidades? Digo, porque me cuesta imaginarlo de hacerlo de una manera automatizada. Digo, ¿cuán necesario es siempre tener a un auditor, alguien que normalice a mano los datos, y cuánto no? Esa es mi pregunta. Muy buena pregunta, realmente. No hay una clave única para los 7 organismos. Punto número 1. Cada organismo tiene que mantener su clave única en una primera instancia. Lo que sí se hace, se establecen en la capa de gobernanza reglas que te ayudan a determinar esta persona. Por ejemplo, típico, DNI, sí. Will es igual, sí. Dirección es igual, sí, no. Y así. Son capas y son reglas y reglas. Que de hecho hoy con la gente inteligente vos lo puedes solventar mucho más rápido que antes. Antes sí había que hacer el matchmaking ahí y había que usar ciertos algoritmos de NLP para justamente hacer eso, fuzzy matching, con un cierto grado de probabilidad, digamos, de que vos puedas detectar que la persona es misma. Ojo, esto es persona, pero realmente también puede ser, por ejemplo, por autos, puede ser por... hace poco nos pasó una base de datos que tenía 20.000 autos y otra base de datos que tenía 60.000 autos. ¿Vos cómo haces para matchar todas esas bases de datos? Porque una base de datos decía Fiat Siena, 3 versiones, otra base de datos decía Fiat Siena, 12 versiones diferentes. Sí. Entonces, no, y bueno, hoy lo bueno que tenemos, que antes no lo teníamos, es justamente los agentes. Si vos lo entrenas bastante bien y sí te ayuda a no ir a un algoritmo de NLP muy complejo, muy demandante en cuanto a infraestructura para correrlo. Y vos le puedes poner trabas. El laburo es más fuerte al principio de diseño, sí. Pero después te ahorras toneladas de horas. Si bien es diseño y mucho previo error también, mucho QA a ojo. De hecho, aquí los chicos estaban haciendo QA hoy, ya tenemos 50.000 filas, bueno, 1.000 para cada uno, y así, literalmente. ¿Por qué? Porque hay que reentrenar ese algoritmo, entonces sí, es así, literalmente. Nada más que bueno, con los agentes hoy en día se puede hacerlo mucho más rápido. ¿Y podrían nombrar algún pequeño caso de uso donde, por ejemplo, el gobierno podría utilizar esto? A ver, ya lo usan. De hecho, hace poco hemos ido a una misión comercial en Costa Rica, en Ecuador, creo que está José por ahí. Una de las problemáticas que ellos tenían es, ellos por ley tienen la historia clínica universal,
pero están teniendo un gran problema para que, claro, todas las clínicas que quieren acceder a información sensible la consuman y bueno, tienen un problema de gobierno de datos. Entonces, sí, o sea, todos lo quieren usar, o sea, no hay un 100% de eficiencia aquí, no existe. Por eso que es importante este Chief Data Officer por ahí, o ese pseudo Chief Data Officer, cada organismo que te ayuda a establecer esos consensos que hay, digamos. Ejemplo del cliente, por ejemplo. ¿Cómo? El ejemplo del cliente. Claro, aquí, por ejemplo, hablamos del cliente activo, por ejemplo, para el área de contabilidad es una persona que lo hemos facturado y, por ejemplo, para el área de marketing es alguien que ha consultado solamente nada, cuánto sale nuestro producto. Vas a tirar un informe, che, ¿cuántos clientes tenemos? Si el record linkage, que es la genealogía de los datos, está mal hecha y dices vos que esos clientes vienen de marketing, y sí, tu empresa va muy bien, pero vos estás viendo que está mal, no estás teniendo clientes y justamente por eso. ¿Alguna pregunta más? ¿Hay más arriba? ¿La arquitectura del lake cambia según la funcionalidad que se le va a dar al final o siempre es la misma? Ya cambia según los requerimientos que se necesiten y también según el proveedor tiene sus beneficios cada uno. Vos has hablado de RAG. Para RAG, digamos, no solamente necesitas un data lake, o sea, vos puedes hacer RAG directamente de una base de datos estructurada. Quieres hacer Agentic Based Retrieval, por ejemplo, no, tampoco necesitas una base de datos, necesitas otra cosa. Los metadatos. Claro. Eso es muy importante, el contexto de eso y los metadatos. Sí o sí, una base de datos por sí sola no sirve de nada. Necesitamos el know-how de esa persona que la ha creado, o que la usa, o que la está usando, para saber exactamente para qué la vamos a usar y para qué la va a usar la IA en el futuro, digamos. Pero sí, depende mucho del caso de uso, como él dice, pero no es necesario tener un data lake para hacer un crack. Bueno, creo que nos están corriendo ya. Muchas gracias por todo. Gracias. Buen día.